El término nivel de amputación se describe por el sitio donde se amputa la parte del cuerpo. Además de otros factores, el nivel de amputación se utiliza para elegir la prótesis adecuada en cada caso. Tenemos lo que es la amputación del pie, que se conoce más de 12 niveles de amputación de diferentes zonas del pie. Estos varían desde la amputación del dedo, la amputación del antepié y hasta llegar a una amputación en la zona del tarso, donde se puede usar una prótesis de silicona. Tenemos la amputación del dedo de la mano, que en el caso de la amputación de la mano se amputa toda la mano hasta la muñeca. En el caso de la amputación de uno de los dedos, se habla de la amputación de dedo, todas las incursiones entre la amputación de la mano y la amputación del dedo se denominan amputaciones parciales de la mano. Y se pueden utilizar prótesis de los dedos para reproducir la apariencia externa hasta el mínimo detalle. Tenemos lo que es la amputación transtibial. En este caso se amputa la parte inferior de la pierna, se corta la tibia y el peroné. En la adaptación protésica se necesita un pie protésico, adaptadores y elementos de unión, como el encaje protésico. Es un componente de la prótesis con el muñón y se conoce como funda cosmética. Tenemos lo que es la amputación del antebrazo trasradial, es decir, el área del antebrazo se diferencia entre la amputación larga, media, corta y muy corta. Para este se hace un ajuste protésico, se precisa de una mano protésica, así como un adaptador y elementos de fijación del encaje. La amputación transfemoral, que en este caso es una amputación en la área del muslo, se corta el hueso del músculo, el fémur. Se hace una adaptación protésica, se necesita un pie protésico, una articulación de la rodilla, adaptadores y elementos de la unión en el encaje protésico. Se conoce también como funda cosmética. Tenemos lo que es la amputación del brazo con una transhumeral, es decir, una amputación en el área del brazo, se separa el hueso del húmero y aquí se diferencia entre altura de amputación corta, media y larga. El ajuste protésico se precisa una mano protésica, una articulación del codo, un adaptador y elementos de ajuste y encaje. Tenemos lo que es la hemipelvectomía. En este caso se amputa la pierna entera y parte de la pelvis hasta el hueso sacro. Posteriormente, la pelvis es la que tiene que controlar la prótesis cuando se trata de este tipo de amputación. Para la adaptación protésica se necesita un pie protésico, una articulación de la rodilla, una articulación de la cadera, adaptadores y elementos de la unión del encaje protésico. También el componente de la prótesis con el muñón. En la amputación interescalotorácica se amputa el brazo en su totalidad, el elemento del hombro hasta la escápula. Para el ajuste protésico se precisa de una mano protésica, una articulación del codo, una articulación del hombro, adaptadores y elementos de fijación en el encaje protésico. Entre las desarticulaciones tenemos la desarticulación de la cadera, que la amputación que se realiza en el área de la articulación de la cadera. Posteriormente es la pelvis la que tiene que controlar la prótesis cuando se trata de este tipo de amputación. Para la adaptación protésica se necesita un pie protésico, una articulación de la rodilla, una articulación de la cadera, adaptadores y elementos en la unión del encaje protésico. El encaje es un componente en la prótesis con el muñón. Tenemos la desarticulación del codo, que se amputa el antebrazo a la altura del codo. Tenemos la imagen por aquí. Para un ajuste protésico se necesita una mano protésica, una articulación del codo y un adaptador y elementos de fijación del encaje protésico. El brazo generalmente se mantiene en su totalidad. Y la desarticulación de la rodilla se produce cuando se corta la articulación de la rodilla, seleccionando la parte inferior de la pierna. El muslo se conserva completo y se conoce como el nombre de la funda cosmética,
que puede usarse como una prótesis hasta hacerla discreta visualmente. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la desarticulación del hombro. Es una desarticulación donde la amputación se realiza a la altura de la articulación del hombro. Para un ajuste protésico necesitamos lo que es una mano protésica, una articulación del codo, una articulación del hombro, así como un adaptador y elementos de fijación del encaje. Tenemos también la desarticulación de la muñeca, que se amputa a la altura de la mano, hasta la muñeca, con lo que se pierde la movilidad de la mano. No obstante, hay sistemas protésicos que se adaptan al antebrazo. Para un ajuste protésico son necesarios tanto una mano protésica como un adaptador y un elemento de unión con el encaje protésico. Y el encaje es aquella pieza de la prótesis que se une al muñón. Complicaciones de la amputación en el proceso de rehabilitación. Formas. Pueden observarse muñones con formas crónicas por prominencias óseas cilíndricas o definitivamente irregulares. Estado de coloración de la piel en aquellos pacientes cuya causa de amputación se relaciona en los factores de índole vascular o por diabetes. Condiciones de la cicatriz. Una cicatriz adherida o dolorosa dificulta la actuación protésica y limita la utilización de la misma. La sensibilidad. Los muñones con disminución o pérdida de la sensibilidad dolorosa ocasionan dificultades para la adaptación protésica. Entre la fuerza muscular, la debilidad y la progresiva atrofia de los músculos que pierden su acción por la amputación alteran el uso de las prótesis. Y la elasticidad y la flexibilidad muscular en las retracciones musculares propias de los estados sedentarios de la población evitan que se use correctamente la prótesis. No es más que la extirpación quirúrgica de los dedos del pie o de una parte del pie. Se realizan con mayor frecuencia para tratar infecciones o la extirpación de tejido muerto o dañado. En las amputaciones menores tenemos las distales de los dedos, que en ellas se encuentra la amputación transfalángica, en donde la separación del tejido es mínima, por lo que no requiere de rehabilitación, debido a que después de esta el pie continúa con una buena funcionalidad. Entre las indicaciones tenemos lesiones localizadas en la falange media y distal, como podemos observar en la imagen, que en este caso es un nódulo subcutáneo. También en las contraindicaciones tenemos infección, que incluye el tejido blanco que recubre la falange proximal, artritis séptica de la articulación, celulitis que penetra el pie y dolor en reposo de los dedos. Este tipo de amputaciones tiene la ventaja sobre las más proximales, debido a que la deformidad del pie es mínima y no requiere de rehabilitación. Entre las indicaciones tenemos lesiones necróticas de los tejidos que recubren la falange proximal, con ningún daño del espacio interdigital del pliegue cutáneo y de la articulación metatarsofalángica. En las contraindicaciones tenemos artritis séptica de la articulación metatarsofalángica, afección del espacio interdigital y lesiones de varios dedos del pie. Para esta última es recomendable realizar una amputación transmetatarsiana, debido a que la pérdida de 2 o más dedos del pie influye en la transmisión de cargas, por lo que puede generar futuras lesiones. Se basa en la separación total de las falanges y de la epífisis distal de los metatarsianos. Mantiene una buena funcionalidad y no requiere de una rehabilitación compleja. Entre sus indicaciones tenemos la lesión que incluye a varios dedos y sus espacios interdigitales en los procesos que afectan el dorso del pie, su tercio anterior, sin sobrepasar el surco metatarsofalángico en la planta del mismo. Y en las contraindicaciones tenemos infección profunda del antepié o lesiones que afecten a la planta del pie. Existen otras amputaciones en zonas más posteriores del pie, como son la de Lisfranc y la de Chopard. La de Lisfranc no es más que la desarticulación a nivel tarso-metatarsiana, y la de Chopard se realiza a nivel medio-tarsiana. Estas son amputaciones con un importante nivel de inestabilidad,
que resultan del equinismo o del equinovaro, y por esta razón habitualmente no se practican. Entre las complicaciones de las amputaciones tenemos que son poco frecuentes, pero ningún procedimiento está completamente libre de riesgo. Entre las posibles complicaciones tenemos dificultad para sanar, infección, dolor intenso en el tejido restante, sangrado, daño nervioso o deformidad por contractura.